Bien, hoy día vamos a entrar ya en la 12ª parte de nuestra serie. ¡Wow! Es una serie larga y todavía tenemos un rato más. Y esta serie se llama El fin desde el principio y vamos a regresar a nuestro texto base que es en Isaías, el capítulo 46, los versículos 9 y 10, donde Dios nos dice, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro, yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Y miren la característica que Dios está resaltando acerca de su persona con respecto al tema que estamos viendo. Dice, yo anuncio, yo declaro, yo revelo el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Y no solamente esto, también Dios añade algo y Él dice, yo digo, mi propósito, mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo deseo. ¿Cuántos se gozan por esto? Al final la voluntad de Dios se va a cumplir, se va a ejecutar. Ahora, un pequeño repaso hemos estado viendo en las semanas pasadas y cómo en los primeros capítulos del libro de Génesis se revela lo que va a ocurrir en el tiempo del fin, lo cual aparece en los últimos capítulos de Apocalipsis. Y lo que tenemos, lo que encontramos, es secuencias que siguen un patrón inverso y cuando Génesis es reflejado en Apocalipsis. Es algo así como si fuesen los números, ¿no? O sea, empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en Génesis. Pero en Apocalipsis es 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ya hemos visto la primera secuencia en los capítulos 1 y 2 del Génesis, que es la secuencia del paraíso, la cual se refleja en los dos últimos capítulos de Apocalipsis, y encontramos ahí por lo menos 30 paralelos. ¡Wow! O sea, sorprendente cuánto el libro de Génesis se relaciona con el libro de Apocalipsis. Luego en Génesis capítulo 3 vemos, este es el capítulo de la caída, el capítulo del pecado del primer Adán. Allí encontramos la segunda secuencia, que es la secuencia de la caída, ¿no? Pero cuando saltamos al libro de Apocalipsis y buscamos algo que corresponda o encaje con esto, nos vamos a encontrar con el dominio restaurado del segundo Adán, que es Jesucristo, quien toma control del planeta y ejerce su autoridad suprema allí como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios por ese evento. Es por eso que tú y yo podemos comprobar la veracidad del concepto de que hay cosas registradas aquí en modo inverso, en perfecto orden. Así que en el libro de Génesis hay varias secciones, a las cuales llamamos secuencias, que nos muestran lo que nosotros esperamos ver en los últimos días. También hemos visto la tercera secuencia, que es la del anticristo, reflejada a partir del relato de la vida de Caín. Y también hemos visto la cuarta secuencia, la del diluvio, que corresponde perfectamente con el evento del rapto de la iglesia. Hoy día vamos a entrar en la quinta secuencia, la secuencia del mundo post-diluviano. Y volviendo al libro de Génesis, vamos a ir ahora al final del diluvio. Ustedes saben que Noé, su familia y todos los animales descendieron del arca. Y vamos a ver lo que Dios les dijo. Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifiquen y multiplíquense y vuelvan a llenar o a repoblar la tierra. La idea, por supuesto, aquí no es juntarse en un solo lugar, por decir el monte Ararat. No, ellos tenían que repoblar la tierra a lo largo y a lo ancho de ella. Y como encontramos acá cuál es la primera palabra en este versículo, bendijo. Entonces la bendición de Dios los capacitaba a ellos para efectuar, para obedecer dicho mandamiento. Ahora vamos a saltar a los versículos 3 y 4. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Lo mismo que las legumbres, las plantas verdes. Dice, yo les he dado todo, pero la carne con su vida, que es su sangre, no la comerán. Entonces acá vemos que Dios introduce algo nuevo. Ahora le da la indicación de que el hombre podía comer carne. Ahora podía ingerir proteína y grasa animal. Y todos los carnívoros dicen ¡amén! Pero lo hizo con una restricción. No debían comer carne con sangre. Ella tenía que ser drenada, tenía que ser separada de la carne. Y esta fue una directa prohibición a no comer sangre. Y lo siguiente que vemos inmediatamente después del diluvio es el inicio de una nueva dispensación, la dispensación del gobierno
humano. O sea, Dios estableció el gobierno humano con el propósito principal de establecer orden en cada nación, pero al mismo tiempo ejecutar castigo a aquellos que cometiesen crímenes o asesinatos. Y esto lo vemos expresado en el versículo 6, Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada por otro hombre, porque a imagen de Dios Él hizo al hombre. Noten ustedes que el verbo derramar aparece 2 veces en este mismo pasaje. Solamente que se refiere a 2 casos completamente diferentes. La primera mención de la palabra derramar aquí es criminal. La segunda es judicial. En el primer caso vemos que sangre inocente es derramada. En el segundo caso lo que se derrama es sangre culpable. La primera sangre es derramada por un criminal, la segunda por una autoridad. Y para comprender plenamente lo que dice aquí, hay que verlo bajo la luz. ¿Dónde hay más luz? En el Nuevo Testamento. Bajo la luz de Romanos capítulo 13, donde se nos dice que las autoridades de gobierno han sido establecidas por Dios mismo y que los oficiales que han sido puestos allí a cargo de que la ley sea respetada, no en vano, dice la Escritura, llevan la espada, significando que ellos tienen la facultad de ejecutar a los criminales. Hay gente que nunca ha pensado en esto, pero yo les digo, Génesis 9:6 establece la pena de muerte para aquellos que cometen crímenes. Y luego hace algo adicional, versículos 11 al 13. Estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces, acá hay algo nuevo que aparece. Dios le muestra a Noé el arco iris, el cual ha sido dado a la humanidad e incluso a los animales, como una señal de que nunca más iba a destruir la tierra con un diluvio. Algo muy interesante aquí en Génesis capítulo 9. La palabra pacto aparece 7 veces. Y no solamente esto, él añade aquí un arco iris que tiene 7 colores. Entonces, ustedes saben que el 7 en las Escrituras habla de plenitud, habla de consumación, pero también habla acerca de un ciclo completo. Ese es el concepto, por ejemplo, en la semana, ¿no? Acaba una semana de 7 días, llegamos al 7º día y luego empezamos una nueva semana. Entonces, aquí Dios con esto, utilizando este simbolismo de los números 7, Dios le está mostrando a Noé que él empezó algo y que lo terminó. Y acá hay 2 cosas que empezaron y que terminaron. Número 1, la redención de él y su familia fue completa. Y lo segundo, el juicio había también acabado. El juicio de los corruptos se completó. Pero había algo más. Un nuevo ciclo estaba a punto de iniciar. La tierra iba a entrar en un nuevo capítulo en su historia. Es decir, después de que terminó el juicio de Dios, Dios viene a Noé con el número 7 y le hace saber que la tierra va a continuar con otro ciclo de vida a pesar de los cambios radicales que el planeta acababa de experimentar. Y por eso le dice claramente que a partir de ese momento no cesarían la siembra, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. En otras palabras, Dios le estaba hablando de ciclos. Repiten conmigo, ciclos. Ahora, una curiosidad. En Génesis capítulo 1, si ustedes leen cuidadosamente el relato, se nos habla de una inmensa masa de agua colocada arriba en el firmamento. Estoy hablándoles del cielo atmosférico encima de la tierra. Y la Biblia utiliza un término técnico para referirse a esta gran masa de agua, la llama abismo, del hebreo tehom. Y esta era una enorme masa protectora, una cubierta de agua que rodeaba la tierra y hacía que el clima en el planeta fuese muchísimo más estable y la protegía de la radiación de la luz ultravioleta del sol, la cual obviamente está asociada con el envejecimiento prematuro. Póngase a pensar, la única manera de que pudiese llover por 40 días y 40 noches
era que se rompiesen las fuentes del gran abismo, como dice Génesis capítulo 7, lo cual causó que las cataratas de los cielos fuesen abiertas y esta inmensa masa de vapor de agua alrededor de la tierra se condensó y se desató un enorme diluvio. Ahora piensen esto. Existía una masa original de la tierra a la cual vamos a llamar M. Pero después que cayó agua por 40 días y por 40 noches, y eso los científicos lo han comentado, la masa del planeta aumentó tanto que causó que la Tierra se moviese y se pusiese en un nuevo eje. Se movió hacia su eje actual. Eso es interesante. Y eso los científicos lo comentan. Con la Tierra rodando ahora sobre su nuevo eje, la traslación del planeta alrededor del Sol produjo estaciones de verano, de invierno, porque si la Tierra hubiese permanecido en su eje inicial, original, el clima hubiese sido completamente diferente. Y existe evidencia arqueológica que sugiere que la Tierra de la época antediluviana era completamente diferente. Es más, hay pruebas de que había vegetación exuberante en la Antártida. El diluvio de Noé trajo al planeta grandes cambios físicos. Fue un diluvio universal, fue una catástrofe global, así los evolucionistas lo nieguen. Ocurrió y las evidencias físicas y científicas y arqueológicas son irrefutables. Y hablando acerca de los evolucionistas, son ateos que niegan a Dios, niegan la creación y por lo tanto niegan el juicio que cae sobre los impíos, el juicio de Dios, juicios tales como el diluvio. Ellos han abrazado algo de lo cual ya les hablé antes. ¿Cuántos se acuerdan del uniformitarianismo? Bueno, ellos viven en un modo continuo de negación. ¿Qué cosa es el uniformitarianismo? Bueno, la doctrina del uniformitarianismo o uniformismo, eso ya lo hemos visto antes, refuta la historia de la creación y del diluvio para destruir la idea de Dios y de sus juicios en la tierra. Ellos dicen que todas las cosas permanecen iguales y que no va a haber ningún caos, ningún cataclismo futuro. Están equivocados. Ahora, después de este diluvio, de este cataclismo, como dije, la vida en la tierra continuó con su curso y con el tiempo se levantó otra rebelión en contra de Dios. Esto es muy importante. Esta es una marca distintiva del periodo postdiluviano. Hay 5 directivas que Dios le dio a la tierra. Las 5 directivas del mundo postdiluviano son las siguientes. Número 1, conforme al versículo 1, fructifiquen, multiplíquense y vuelvan a llenar la tierra. La segunda, ahora pueden comer grasa y proteína animal. La tercera es, no coman sangre. La cuarta es, todo aquel que cometa un crimen contra alguien inocente será judicialmente ejecutado. Y la quinta, he puesto el arco iris como una señal de que nunca más destruiré la tierra mediante un diluvio. 5 directivas muy claras. Ahora, conectemos los puntos. Recuerden que lo que está expresado en Génesis está reflejado ¿dónde? En Apocalipsis. El diluvio del Génesis, que abarca los capítulos 7, 8 y 9, vimos que se reflejaba en el rapto de la iglesia en Apocalipsis capítulo 4. Entonces, si nosotros avanzamos en Génesis, todo lo que se encuentra después del diluvio debe corresponder con, o debe ser reflejado en, el periodo de tiempo previo al rapto de la iglesia. ¿Tiene sentido o no? Gracias por sus amenes tan entusiastas. Si el diluvio marca el evento futuro del rapto, si yo avanzo después del diluvio, tengo que retroceder antes del rapto. ¿Capish? ¿Comprende? Ahora, ¿cuál es el periodo previo al rapto? Ahora, ahorita, hoy. En otras palabras, el tiempo en que nos encontramos actualmente. Y me refiero al actual mundo pre-rapto.
Y por eso debemos ser capaces de encontrar en estas secuencias de las Escrituras las condiciones que describen el mundo actual en el cual estamos viviendo. Preguntémonos, ¿qué cosa está ocurriendo hoy día en la tierra? Hermanos, estamos yendo al pasado hablando de Génesis, estamos yendo al futuro hablando de Apocalipsis, pero el mensaje no solamente es histórico, profético, es actual, porque nos toca hablar acerca de lo que estamos viviendo ahora. Bueno, se los digo, esto es lo que está pasando. El mundo de la actualidad está viviendo en un modo de repudio o rechazo a las 5 directivas dadas por Dios a Noé. Y esto es algo claramente visible. Vamos a ver una por una. Vamos a ver lo primero. ¿Cuál fue la primera directiva? Fructifiquen, multiplíquense, vuelvan a llenar la tierra. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, existe por ahí la nación de que hay demasiada gente en el planeta Tierra. Y hay algunos que se están esforzando para empujar una agenda que tiene que ver con la expresa, intencional, deliberada reducción de la población mundial. Difícil de aceptar o de creer, pero hay gente a la cual le gustaría ver continentes enteros despoblados. Y están trabajando para reducir drásticamente la población mundial. Esto para la opinión pública. Podría ser que ese patógeno que fue creado en un laboratorio chino forme parte de esta iniciativa criminal. ¿Qué dicen ustedes? Podría ser que las instituciones abortistas tales como Planned Parenthood en los Estados Unidos y otras están en la misma página de esta agenda homicida. ¿Qué dicen ustedes? Una preguntita más. ¿Cuántos de ustedes confían en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas? Yo les digo, hermanos, no hay paz para los impíos. Ellos no pueden producir paz. Son la institución más corrupta del planeta Tierra. Y gracias al efecto Trump se están quedando sin dinero. Bueno, ok. ¿Cuántos de ustedes confían ciegamente en las directivas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Voy a tomar un pasito un poquito más atrevido. Espero que YouTube no me vaya a bloquear. ¿Cuántos de ustedes todavía creen ciegamente en la pseudo dosis 1, dosis 2, dosis 3, etcétera? Ahí nomás lo dejo. El mundo de la actualidad está viviendo en un abierto desafío y repudio a las 5 directivas. ¿Cuál es la segunda directiva? Ahora pueden comer grasa y pueden comer proteína animal. ¿Saben lo que ha estado ocurriendo en los últimos 50 o 60 años? Acuérdense de salud metabólica. Esa ridícula, mentirosa, sesgada y nada científica prohibición que manda abstenernos de comer carne. Y ya la Biblia nos había advertido de que esto iba a ocurrir en los últimos días. ¿Cuándo? ¡Ahora! Vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3. Pero el Espíritu, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, declara clara y expresamente que cuando en los últimos tiempos algunos, no la mayoría, algunos se van a apartar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas que enseñan los demonios, extraviados por la hipocresía y altivez de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Hermanos, nunca se ha visto tanta gente hipócrita y mentirosa en la tierra. Ahora, ellos piensan que están creando su propio universo con sus palabras. Dios con su palabra creó este universo, pero ellos quieren crear el propio suyo. Miente que algo queda, piensan. Mitómanos. Pero bueno, ellos critican a otros por cosas que los demás hacen, pero ellos mismos también las hacen y hacen cosas peores. Versículo 3, voy a leer el versículo 3. Que prohíben, dice, a la gente casarse y mandan abstenerse de ciertos alimentos. En la Biblia King James dice que mandan abstenerse de carne que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que tienen un conocimiento, de griego epignosis, cada vez más claro de la verdad o un conocimiento pleno. Interesante que uno puede llegar a la epignosis o al conocimiento pleno de lo que
a lo que Dios se refiere con respecto a lo que es verdadero alimento. Pero bueno, lo que Pablo escribió acá por el Espíritu Santo es que esta gente mentirosa, hipócrita, altiva y sin conciencia moral atacaría dos cosas. Primero, la institución divina del matrimonio. Y haría todo lo posible para que no comamos lo que Dios creó como verdaderos alimentos. Y con respecto al matrimonio, quiero decir que nuestra sociedad y cultura actual promueven un estilo de vida libre, inmoral, en donde la gente se junta, convive sin casarse, fornica, y tienen hijos y viven en un pseudo matrimonio informal y sin ningún compromiso expreso delante de Dios y delante de las autoridades civiles. Y eso se está difundiendo más y más en estos días previos al rapto. Lo segundo, con respecto a lo que Dios creó como alimentos, nos quieren quitar la carne, la mantequilla, los huevos, el queso. Yo entiendo, siempre ha existido gente en esas sectas raras orientales que se vuelven veganos, que se vuelven vegetarianos. Lo entiendo, no hay ningún problema. Pero este ataque ha venido a gran escala y están haciendo todo lo posible para reducir la producción de carne y de huevos. Hermanos, han estado matando las vaquitas y las gallinitas. Y en la actualidad, oh Dios mío, están produciendo carne artificial en los laboratorios. ¿Es posible imprimir carne con una impresora 3D? Bueno, lo están haciendo. Y ellos también quieren reducir los animales de libre pastoreo en los campos. ¿Por qué? Por la falacia o la mentira de que las vacas producen demasiadas emisiones de carbono que supuestamente contribuyen con el calentamiento del planeta. Esta es la mentirosa agenda de calentamiento global. Pablo los llama así, mentirosos, hipócritas. Yo los llamaría ladrones, asesinos, criminales. Y encima, la industria alimentaria moderna nos quiere embutir, entre comillas, alimentos procesados que contienen montones de sustancias artificiales que, lejos de ser saludables, está comprobado que son muy dañinas para la salud. Pero la mayoría, ni fu ni fa, ignoran voluntariamente. Escuchen bien, la comida natural creada por Dios alimenta, sana. La comida artificial creada por el hombre produce ganancias financieras y mantiene cautivo un público consumidor que posee enfermedades crónicas. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cuál fue la tercera directiva? No coman sangre. En la actualidad, muchas naciones, más de 32, en esas naciones se preparan platos que incluyen sangre animal como parte de su alimentación. Decenas de naciones en el mundo preparan platos tradicionales que incluyen sangre generalmente de cerdo, de vaca, de pollo o de pato, incluso en sus gastronomías. Este consumo de la sangre es de uso antiguo para aprovechar todos los recursos del sacrificio animal. Y siendo uno de los favoritos la morcilla o la sangre embutida, ese es el ejemplo más extendido globalmente. Y aquí en el Perú hablan del rellenito y ese tipo de cosas, ¿no? Sangrecita. Bueno, yo se los digo, hermanos, comer sangre es una costumbre pagana. Forma parte de ese culto diabólico del vudú y de otras prácticas y ritos demoníacos. Eso es lo que está pasando en nuestro mundo hoy día. ¿Cuál fue la cuarta directiva que Dios le dio a Noé? Todo aquel que cometa un crimen contra alguien inocente será judicialmente ejecutado. Muy bien, ¿cuántas veces en los últimos años hemos leído acerca de ejecuciones judiciales a criminales en la silla eléctrica o en la horca? O fusilamiento. ¿Sale todos los días? Para nada, ¿no? Muy poco. Más bien, ¿qué cosa está pasando? Cuando agarran a los criminales, ¿no? Muchos jueces corruptos los sueltan. ¿Está pasando eso en nuestros días, sí o no? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron una noticia acerca de la ejecución de un terrorista o de un genocida? Gracias a Dios por Israel y Estados Unidos que están haciendo eso por allá. Pero no se está hablando mucho acerca de ello. Y lo que sí sabemos es que el asesinato a sangre fría, ¿han leído? De miles de cristianos en Nigeria,
o de los kurdos por manos de los terroristas sirios han estado ocurriendo a manos de terroristas islámicos y no se está haciendo mucho al respecto. ¿Y qué está pasando hoy en nuestros días? Los extorsionadores que exigen cupos están matando gente a sangre fría. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que la impunidad impulsa el crimen. O sea, necesitamos el efecto Bukele por acá también. Y no estoy hablando acerca de política, estoy hablando acerca de las escrituras. Pero cuando los delincuentes saben que no hay ninguna fuerza que los restrinja en hacer lo malo, el resultado es que se sienten más animados para que la maldad se siga cometiendo y se multiplica. Esta es una falla lamentable en el sistema judicial que también está viviendo en modo repudio a la directiva divina de la pena de muerte. Entonces, cuando el sistema judicial o los que están allí se arrepientan y se vuelvan de su corrupción y empiece a operar el orden divinamente establecido, entonces vamos a ver como en el país de El Salvador una drástica reducción o caída de los crímenes. ¿Es posible o no es posible? Yo creo que Dios levantó a Bukele como un ejemplo universal para que todos puedan ver que es posible vencer con el bien y el mal. ¿Cuál fue la quinta directiva? Dios puso el arco iris como una señal del pacto que hizo con la tierra de que nunca más iba a destruir la tierra con un diluvio de aguas. Pero lamentablemente, ¿qué está pasando en nuestros días? La decadente y corrupta cultura actual ha secuestrado el símbolo del arco iris y le ha atribuido un significado completamente diferente del que Dios le asignó. Y ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Entonces, cuando, hablando acerca del arco iris, cuando apareció por primera vez en la historia este símbolo, este arco iris, para Noé y su familia fue una novedad. Nunca lo habían visto antes. Porque debido a la disipación de las aguas del abismo en el firmamento, en el nuevo mundo postdiluviano, hay más agua en la atmósfera que en el mundo prediluviano. Entonces ahora el sol calienta más la tierra que antes y hay mucho más evaporación que antes y eso produce el efecto arco iris. Y por supuesto su aparición en la historia no fue una novedad para Dios, Él siempre supo exactamente lo que iba a ocurrir después del diluvio, así como Él también siempre supo lo que tú y yo íbamos a vivir antes del rapto. En el mundo postdiluviano y en el mundo pre-rapto, Dios siempre supo lo que iba a pasar. Pero volviendo al arco iris, el arco iris fue una novedad para la humanidad. Ya Dios tenía preparada esta señal desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cada vez que llueve y hay sol y todo eso, tenemos una señal visible de la fidelidad de Dios. Él es fiel, Él nunca más va a destruir la tierra con un diluvio de aguas. Así que si estás en Juanjuy, como esta familia que está acá, ¿no? Y llueve torrencialmente, no te asustes. Y tampoco los animales deben tener temor de que llueva torrencialmente porque Dios ha dado su palabra. Entonces, ¿en qué día nos encontramos hoy? En los días de repudio o de rechazo total de parte de nuestra sociedad y cultura con respecto a las 5 directivas divinas dadas a Noé. Ahora, hablando acerca de la superpoblación mundial, estamos hablando de más de 8.000 millones de personas, es cierto. Hay mucha gente en el planeta, pero el problema es el mal manejo de los recursos. Es decir, este planeta tiene la capacidad para poder sostener la población mundial, pero las dificultades ocurren sencillamente por el pecado y también por el mal manejo de los recursos. Y lo que el hombre debería de hacer, en vez de estar inventando nuevas bombas y nuevos misiles y estos sistemas, deberían de enfocar sus avances tecnológicos en campos que traigan beneficios y bendición a la humanidad, como está haciendo Israel. Israel siempre está haciendo aportes continuamente para la salud o para cuando hay problemas de falta de agua, la agricultura y todo eso. Entonces, actualmente nos encontramos en la época del repudio. Y eso es lo que ocurrió en la época postdiluviana. Porque después de estas 5 directivas, después de Noé, otra vez vemos que el hombre se vuelve a rebelar en contra de Dios, y en este caso ante las 5 directivas. Así que vamos a seguir avanzando en esta secuencia en Génesis, en la era postdiluviana, y vamos a ver
cómo allí particularmente en los capítulos 9 al 11 se retratan los días en los cuales estamos viviendo hoy. Me refiero a nuestra actualidad, a la era del repudio de las 5 directivas divinas. Vamos a saltar a Génesis capítulo 10 y voy a leer los versículos 8 y 9. Primero el versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Si ustedes leen en Ezequiel capítulo 38, en la lista de los que se unen con Gog y Magog para invadir Israel, aparece el término Cus. Y Cus es el nombre hebreo del país de Etiopía. Pero ¿quién fue Cus? Cus fue el hijo de Cam, el primer hijo de Cam, hijo de Noé. Se dice que Cus significa hombre negro. Y él engendró a muchos de los pueblos del África. Es interesante esto, ver que de los 3 hijos de Noé, que fueron Sem, Jafet y Cam, la tierra se repobló. Esto significa que Noé tenía en sus genes todas las razas. Esto definitivamente vino desde el primer hombre Adán, pero esta diversidad genética es algo que se ha estado desarrollando a lo largo de las sucesivas generaciones. Entonces es posible que los 3 hijos de Noé tuviesen un diferente color de piel. Pero Cus era negro y con el tiempo dichos colores de piel se han vuelto más pronunciados. Ahora, con respecto a este asunto, porque hay gente que se ha vuelto racista, hermanos, ustedes agarren a cualquier persona de este planeta y hagan una comparación con su ADN. Nuestro ADN, no importa si tienes ojos azules, o eres rubio, o eres negro, o tienes los ojos jalados. Hermano, tu ADN es 97, 98% igual a de cualquier otra persona de otro continente, de otra raza. Así que tranquilos, todos nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, hablando acerca de este Cus engendró a Nimrod, y aquí se habla de que él fue un poderoso en la tierra. Versículo 9 dice, este fue vigoroso cazador delante, en hebreo dice en contra del Señor. Por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante, esto es en contra del Señor. Esto significa que este personaje notable en aquellos días de la historia vivió en un estilo de vida en abierto desafío a Dios. Y miren lo que él hizo, versículos 10 y 12, dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Repiten conmigo, Babel. Bien, Babel o Babilonia, que significa confusión, y sépanlo bien, es la cuna de todo el paganismo y de toda la idolatría. Es decir, todas las prácticas idólatras y todos los cultos paganos y satánicos tuvieron su origen allí. Geográficamente hablando, es la tierra de Sinar o de los sumerios. Actualmente es la tierra de Irak. Así que el paganismo surgió allí, Babilonia. ¿Dónde va a terminar? También en Babilonia. Léalo, Apocalipsis, capítulos 17, capítulos 18, por ahí va la cosa. Versículo 11, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Bien, vamos a enfocarnos un ratito en este personaje notable llamado Nimrod. E.W. Bullinger, un tremendo erudito, escribió lo siguiente. El nombre Nimrod proviene del término hebreo marad, que significa rebelarse. Su nombre literalmente significa nosotros nos rebelaremos. O vengan y rebelémonos. Esa fue la actitud en el mundo post-diluviano. Esto nos dice claramente que Nimrod no fue una buena persona. Ni su nombre, ni su historia indican esto. Otro que escribió acerca de él fue Flavio Josefo en el primer siglo. Y él escribió lo siguiente: Nimrod persuadió a la humanidad de no atribuir su felicidad a Dios, sino de creer que su propia excelencia era la fuente de la misma, y pronto transformó las cosas en una tiranía, pensando que no había otra manera de apartar al hombre del temor de Dios que haciéndolos confiar en su propio poder.
Y este Nimrod fue el primero en realizar un esfuerzo globalista. Reunir a todos bajo un único gobierno. El Targum de Jonatán dice: desde la fundación del mundo jamás se halló a nadie como Nimrod, poderoso en la caza y en las rebeliones contra el Señor. Estamos recogiendo lo que se escribió acerca del mundo antiguo. Hay un comentario también en 1 Crónicas 1:10, donde dice que Cus engendró a Nimrod, quien comenzó a prevalecer en la maldad, pues derramó sangre inocente y se rebeló contra Yahvé, contra Dios. ¡Wow! Como vimos, este personaje Nimrod fue quien fundó la ciudad de Babel, que como dijimos es la cuna, el inicio de toda la idolatría, dando origen a un falso sistema religioso, el cual continuó en todo gran imperio posterior a lo largo de la historia. Y la esencia de este culto falso siguió siendo la misma, aunque hubo cambios en su apariencia o en su forma externa. Obviamente, estas creencias se fueron ajustando poco a poco conforme cada cultura, pero siguió siendo en naturaleza el mismo culto pagano idolátrico. Y en Apocalipsis 17, que ya se los mencioné, vamos a ver lo que un ángel le dijo al apóstol Juan acerca de este sistema religioso de origen babilónico. Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 2. Ahora estamos leyendo lo que se nos dice acerca del futuro. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Bien, acá hay simbología. Estas 7 copas son un símbolo de los 7 juicios postreros, últimos, que serán derramados sobre el reino del anticristo en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Estas copas, por si acaso, están llenas, pero están llenas de la ira de Dios. Y por si acaso, aclaro que la palabra ira aquí no es un término emocional, se refiere a una santa indignación divina ante el continuo rechazo de la humanidad ante su gracia salvadora, lo cual resulta en acciones judiciales completamente justas. ¿Cuántos saben que Dios es justo en sus juicios? Sus juicios son verdaderos, son justos. Ahora, veamos las cosas en perspectiva. Entendamos la paciencia de Dios. Cuando el hombre hace lo malo delante de Dios y no se arrepiente, Dios no suelta su juicio inmediatamente. Es por eso que vemos gente que vive décadas desafiando a Dios, haciendo solamente lo malo, y a nosotros no nos parece que les esté yendo mal. En el libro de Salmos nos dice que no nos impacientemos por ellos, porque su día llega. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que la ira de Dios por sus acciones se va almacenando hasta que, como la Biblia dice, la ira de Dios llega a su colmo. La copa nunca se derrama hasta que está llena. Y esto pasó con el mundo antediluviano. Esto también pasó con Sodoma y Gomorra. La maldad llegó a su colmo. Dios les envió mensajes a través de diferentes personas. No se quisieron arrepentir. Su pecado se agravó en extremo. Y como les dije, Dios es extremadamente misericordioso y compasivo. Y miremos la humanidad como Dios la ve. Hay 3 grupos de personas. La humanidad se puede dividir en 3 grandes grupos. En primer lugar, tenemos los justos. Y en el sentido opuesto tenemos los inicuos, los perversos, los malvados. Pero también hay gente que está en el medio. Es decir, la gente intermedia que aún no se ha decidido. En cualquier momento pueden tomar la decisión de irse a cualquiera de los 2 extremos. Así que hay esperanza para este grupo intermedio. Y Dios es muy paciente y está esperando que este grupo intermedio se defina. Por eso Él no suelta su juicio de manera inmediata sobre los impíos, porque Él es lento o tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces la humanidad se puede dividir en 3 grupos. Lo voy a colocar de una manera diferente. Los alcanzados, los que fueron salvados, ¿no? Los salvos,
Por otro lado, los no alcanzables, porque no se quieren arrepentir. Y en el medio tenemos los alcanzables. Y por eso Dios nos suelta todavía el juicio. Ahora, volviendo a este versículo, el versículo 1 dice que esa ramera está sentada sobre muchas aguas. Y las aguas en las Escrituras, si no se refieren a un grupo específico de aguas tales como el mar Mediterráneo o el mar de Galilea o el mar Muerto, representan, a manera de símbolo, grupos de personas, pueblos, naciones. Así que la expresión muchas aguas se refiere a muchas naciones. Y en el versículo 2 dice que con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Acá hay mucho lenguaje simbólico y como les dije, en Apocalipsis se usa mucho y es simbólico pero a la vez es concreto. Acuérdense que el pensamiento detrás es hebreo, es completamente concreto, pero el idioma es griego. Y acá se está refiriendo a una ramera o un falso sistema religioso en contraste con la novia del Cordero, que es pura y que está vestida de lino fino. Hay contrastes. En Proverbios ustedes van a leer acerca de la mujer virtuosa. También van a ver que la sabiduría es representada por una mujer, pero también habla de la mujer ramera, habla de la mujer infiel, la mujer adúltera. Pero bueno, aquí en Apocalipsis ambas mujeres son utilizadas como símbolo de una ciudad que posee cierto tipo de culto. La gran ramera es Babilonia, la cuna del paganismo. ¿Quién es la novia del Cordero? No, no es la iglesia. La iglesia no es una ciudad, es la Nueva Jerusalén, en la cual se adora al único Dios vivo y verdadero. Entonces la ramera por un lado y la novia tienen diferentes vestiduras. La ramera es culpable de todo tipo de perversiones. La novia es santa, sin mancha, pura. Apocalipsis 17, versículos 3 al 12. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre la bestia, una bestia escarlata, esto es de color rojo, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No los voy a complicar, voy a explicar. En primer lugar, la mujer no es la bestia. La mujer es un sistema religioso que siempre ha estado asociado con algo que voy a llamar un sistema de bestias. Sistema de bestias. El sistema de bestias, escuchen bien, para el que tiene oídos, el que tiene inteligencia, es una secuencia o una serie de imperios mundiales. Se los voy a explicar. Aunque la bestia descrita aquí, en el capítulo 17, todavía no existe, será la manifestación final de una serie de 7 sistemas o imperios mundiales que se han opuesto a Israel. Voy a seguir describiendo esto. Versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Sabemos que esta mujer no está vestida de lino fino como la novia, tampoco ella posee ninguna marca de justicia en ella. Todo lo contrario, su vestidura es típica de la idolatría y la codicia por las riquezas y el dinero. Y la abominación y la fornicación son cosas típicas en las religiones paganas. Versículo 5, vamos a ver cómo se identifica. Y en su frente un nombre escrito, para que no se equivoquen, para que le identifiquemos así de rápido. Un misterio. La Babilonia, misterio. Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, Babilonia es la cuna, es la madre. Hay otras religiones que no son la madre, son las hijas. Significando esto que en ese sistema religioso falso, pagano, idólatra, todo eso ha continuado a lo largo de la historia y han continuado ahí la perversión sexual como parte de su mensaje de reclutamiento. Se los voy a explicar luego. Versículo 6, vi a esta mujer, a este sistema religioso, ebria de la sangre de los santos
y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Cuántos se acuerdan de la impía Jezabel, la esposa del rey Acab, allí en el reino del norte? Ella era adoradora de Baal y ella mató a los profetas de Dios en Israel. Y el culto a Baal, al igual que las otras religiones paganas, incluía a prostitutas que fornicaban con los, entre comillas, adoradores. ¿Qué pasaba? La gente no piensa en esto. De estas relaciones nacían muchos niños. Muchas de estas prostitutas quedaban embarazadas. Y cuando los bebés nacían, eran pasados por el fuego, ofrecidos al ídolo demonio llamado Moloch. Eran ofrecidos en un sacrificio de fuego. La estatua de Moloch era inmensa y tenía sus manos extendidas. Lo que hacían era colocar esas manos, las calentaban hasta el rojo vivo y allí depositaban a la criaturita recién nacida. Y luego los adoradores acallaban los gritos de ese bebé tocando tambores. Luego los niños caían y se quemaban en el fuego. Este culto era una abominación delante de Dios y lo hacían también en el valle de Hinnom, en Jerusalén. Versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esta bestia es un imperio mundial. Obviamente, literalmente, no es una bestia. Literalmente no tiene 7 cabezas. Es solamente simbología, pero la simbología es concreta. Esta simbología apunta al hecho de que antes de esta bestia o antes de este imperio hubo otros imperios mundiales que lo precedieron. Escuchen bien, aprendan bien esto. Acá están las 7 cabezas de la bestia. Son 7 imperios. Las cabezas representan imperios. Históricamente hablando, tenemos Egipto, Asiria, Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio greco-macedónico, Roma, y el séptimo, que todavía no se ha manifestado, lo vamos a llamar el imperio romano reestructurado. Entonces, ¿cuántos cuernos tenía la bestia? No, 7 cabezas y 10 cuernos. Los cuernos no están divididos caprichosamente de manera asimétrica en la bestia, en el cuerpo de la bestia. Son 10 entre 7, es indivisible. ¿Okay? Entonces, las 10 cuernos estaban en la 7ª cabeza, indicando que el 7º imperio mundial será una coalición o confederación de 10 naciones independientes que se encuentran geográficamente en la antigua extensión del imperio romano, en la extensión territorial de la antigua Roma, abarcando 3 continentes alrededor del mar Mediterráneo. Es un asunto tricontinental: Europa, Asia y África. Ahora, esta bestia descrita aquí contiene las mismas naciones de la 7ª cabeza o 7º imperio mundial, solamente que a la mitad de la tribulación, el anticristo toma control de dicho imperio y él llega a ser su única cabeza. Por eso a la bestia se le conoce como el 8º imperio. El 8º. Versículo 8. Yo sé que esto es difícil. A mí me tomó mucho digerirlo, meditarlo, y ya lo entendí, se los puedo explicar, aunque no los voy a explicar todo. Pero la bestia que has visto era, ya fue pues. Pero no es. Pero está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces aquí se está hablando de 7 montes que también son símbolos de 7 reinos o 7 imperios mundiales. Esto nada tiene que ver con las 7 montañas que rodean la ciudad de Roma. Esto no es así. Lo que significa todo esto es que este sistema religioso falso que empezó en Babel o Babilonia
se ha perpetuado históricamente en su inmundicia y en su rebelión en contra de Dios a lo largo de estos 7 imperios mundiales hasta el tiempo del fin. En el versículo 10 dice, y acá está la explicación misma que se le da al apóstol Juan, que estos 7 montes son 7 reyes. Y la Biblia habla acerca del monte de Dios que va a llenar todo. Entonces, si no se habla de un monte con un nombre específico, se está refiriendo a un reino. Y esa es la terminología que se utiliza en el libro de Daniel y en Isaías también. Son 7 reyes. Obviamente, cada imperio, cada reino tiene un rey asociado. Podríamos hablar entonces de imperios o de sus reyes a la vez. Y dice, esos montes son 7 reyes, 5 de ellos, y el ángel que está hablando con el apóstol Juan, alrededor del año 96 después de Cristo, le está diciendo, históricamente, 5 han caído. Pasaron. ¿Cuáles? Egipto, Asiria, Babilonia, el imperio medo-persa y el imperio greco-macedónico. Pasaron. Uno es, ¿cuál? Roma. Roma era contemporánea con el apóstol Juan. Y el otro aún no ha venido. ¿Cuál? El séptimo. El imperio romano reestructurado. Se los voy a explicar en un ratito. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Va a durar 3 años y medio. Y luego la bestia o el anticristo va a tomar control y se va a convertir en la única cabeza. Y no es Roma, porque Roma tenía una sola cabeza, que era el César. Es un imperio romano reestructurado porque son 10 naciones. Pero cuando el anticristo, a los 3 años y medio de la tribulación, tome control de ese imperio, ya va a dejar de ser el séptimo, se va a convertir en el octavo y él va a ser la única cabeza. Dice aquí, es necesario que dure breve tiempo, 3 años y medio. La bestia que era y no es también el octavo, se lo dije. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes o 10 presidentes que tienen que ver con los próximos días, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, se los vuelvo a explicar. A lo largo de la historia, esta secuencia o sucesión de imperios mundiales históricos levantados por Satanás han tenido cada uno de ellos, desde Egipto, Asiria, Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego, Roma, todo eso, todos ellos han tenido la intención de destruir a Israel, pero no han podido. Pero sí han dominado y han oprimido a Israel a lo largo de los siglos. A este periodo de tiempo la Biblia lo llama el dominio de los gentiles. Ahora, desde el punto de vista divino, y esto ustedes lo obtienen cuando estudian Daniel, estos imperios, simbólicamente hablando, son como reinas salvajes y despiadadas que devoran pueblos, conquistan nuevos territorios. Esta representación gráfica que la Escritura hace de ellos como bestias se ve claramente en las visiones del libro de Daniel en los capítulos 7 y 8. Por eso le puse de nombre sistema de bestias, por la manera en que ellos son descritos utilizando esta simbología puntual, de manera consistente, tanto en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, como en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Entonces, este sistema de bestias, por supuesto que no incluye todos los reinos o imperios del mundo a lo largo de la historia, solamente aquellos que tienen relación directa con Israel y que oprimieron a la nación mientras estaba en su tierra. El ángel le dijo a Juan, 5 han caído, es decir, cuando Juan escribió Apocalipsis ya habían transcurrido a lo largo de la historia los 5 primeros. En el momento en que el ángel le habla esto a Juan, estaba en vigencia, fue el 6º de la lista, que era Roma. Luego dijo, uno es, refiriéndose a Roma, y el otro, el 7º, aún no había venido en el primer siglo. Sin embargo, el 7º será un imperio mundial que estará conectado con el 6º, que fue Roma. Hay una imagen que Nabucodonosor vio en un sueño, en una visión, y las piernas de hierro estaban conectadas con pies, en 2 pies, 5 dedos por acá, 5 dedos por allá, y estaban hechas de barro,
y de hierro que no se mezclan. Entonces hay una conexión entre las piernas y los pies, y eso señala al sexto y al séptimo imperio. Y hay una conexión entonces entre el séptimo y el sexto. A este imperio lo hemos llamado Imperio Romano reestructurado, otros lo llaman Imperio Romano revisado, pero no es el reavivamiento de Roma. Por eso es incorrecto llamarlo el Imperio Romano revivido. Roma era una república y era completamente diferente y ya no hay césares. Ahora, esto es interesante porque en julio del año 2022 salió una publicación en un artículo acerca de Boris Johnson. No sé si ustedes saben acerca de esto, pero él fue el primer ministro de Gran Bretaña hace algunos años, y el cual dijo, ¿no?, la mejor manera de unir Europa es recreando el Imperio Romano. Su visión del Imperio Romano en el siglo XXI estaba basada en una confederación que incluiría a Turquía y algunos países del norte de África, y el mapa que ellos mostraron de lo que querían que fuese restablecido incluía naciones europeas a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y también de las naciones del África del Norte cuyas costas están en el mismo mar. O sea, estamos en camino hacia eso. Ese imperio todavía no se ha concretado, sin embargo, va a ser levantado por Satanás y va a incluir 10 naciones alrededor del mar Mediterráneo. Otra vez es tricontinental, Europa, Asia y África. Y este séptimo imperio aún no existe, no es la Unión Europea, como muchos opinan. Aclaro que este sistema de bestias no incluyó tampoco ni a Hitler, ni a Napoleón, ni a otros líderes mundiales históricos, porque cuando ellos se levantaron, el pueblo de Israel aún no había regresado a su tierra y no tuvieron nada que ver con Israel. Es Israel y las naciones. Entonces, es aquí como vemos que el libro de Génesis se refleja en Apocalipsis. Bien, vamos a conectar los puntos. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos se acuerdan todavía de Nimrod? Ok. Repiten conmigo, Nimrod. Bien, él es tipo y sombra de un líder del tiempo del fin que es diferente que el anticristo. Y se va a levantar en escena para traer de vuelta este séptimo imperio mundial que tendrá conexión con la extensión territorial del antiguo imperio romano. Pero ese esfuerzo globalista va a ser frustrado por cierto tiempo. ¿Cómo sabemos? Porque Nimrod en Génesis vino después del diluvio de Noé, lo cual representa ¿qué cosa? El rapto. Así que si miramos las cosas de modo inverso, este Nimrod representa a un personaje que antes del rapto se va a levantar. No puede representar al anticristo porque el anticristo aparece después del rapto. Entonces, él va a hacer todos los esfuerzos posibles para crear un nuevo gobierno mundial. Y nosotros estamos en esa época. Es decir, hay una élite que está empujando una agenda global. Se están preparando para ello. Ahora, vamos a ver por qué esa iniciativa hasta ahora ha fracasado. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 7. La traducción de West es tremenda. Ahora les ruego, hermanos, con respecto a la venida y la presencia personal de nuestro Señor Jesucristo, estando nosotros reunidos con Él, que no se dejen perturbar fácilmente, siendo la fuente de esta perturbación sus mentes, ni se dejen llevar por la confusión, ya sea por un espíritu, un creyente en la asamblea cristiana que se atribuye a la autoridad de la revelación divina y afirme dar a los santos una palabra de Dios, o por una palabra recibida directamente o personalmente como si fuera de nosotros, o a través de una carta falsamente escrita por nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado y está presente. No permitan que nadie los desvíe de ninguna manera, porque ese día no vendrá hasta que primero ocurra la mencionada ascensión de la iglesia al cielo y se revele la verdadera identidad del hombre de iniquidad, el hijo de perdición, aquel que se opone y se exalta por encima de todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el santuario interior de Dios proclamándose deidad. ¿No recuerdan que mientras aún estaba con ustedes les decía estas cosas? Ahora, Pablo está diciendo claramente que el hombre de pecado, el anticristo, el falso Mesías, no puede venir hasta que la iglesia sea arrebatada. Versículo 6. Y ahora saben con certeza
que la partida de la iglesia con los santos reunidos al Señor impide que se revele su verdadera identidad en el momento estratégico señalado, pues el misterio de la anarquía mencionada está operando ahora, pero solo aquel que impide la anarquía ahora lo hará hasta que salga de entre la humanidad. ¿Qué significa esto? No solamente la iglesia está evitando que el anticristo se manifieste, también está evitando otra cosa más. Mientras la iglesia permanezca en la tierra, un personaje actual a quien podríamos identificar, conectando los puntos, como el actual Nimrod número 2, que estará presionando para la formación de un nuevo gobierno global, él también va a ser obstaculizado. Es cierto, nosotros vemos los esfuerzos globalistas, pero todos y cada uno de ellos fracasarán mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Están presionando, están apuntando a la Agenda Global 2030, pero al final, después de que nosotros nos vayamos, sí, todo esto va a pasar, y Satanás será capaz de levantar un poderoso imperio mundial, el séptimo, alrededor del mar Mediterráneo. Sin embargo, cuando el anticristo tome control de él, tratará de gobernar todo el mundo, pero nunca podrá conseguirlo. Entonces, estamos hablando de lo que está pasando ahora. En la actualidad, en operación, por así decirlo, está el espíritu de Nimrod, a través de algún personaje desconocido llamado Nimrod número 2, que en abierta rebelión a Dios está tratando nuevamente de crear este nuevo orden mundial, como ocurrió con la ciudad de Babel. Pero este personaje lo está haciendo encubiertamente. ¿Por qué se los digo? El término Nimrod es mencionado 2 veces en Génesis capítulo 10, pero no aparece en Génesis capítulo 11, en donde vemos el relato de la edificación de la Torre de Babel. Ustedes saben que él fundó el reino, su reino se llamaba Babel, y todo reino tiene un rey. Él era el rey, pero ese rey no es mencionado en relación a esto en el capítulo 11. Por eso dije que este personaje, Nimrod número 2, está operando encubiertamente o detrás del escenario. Porque en esa historia en particular de Génesis capítulo 11, ningún rey o líder en particular es mencionado. Y eso se refleja en nuestra actualidad. Así que, para terminar, el gran problema que está tomando lugar hoy día en la tierra es que el globalismo está tratando de destruir al patriotismo. ¿Han escuchado acerca de esto? Se está tratando de privar a las naciones de su soberanía para empujarlas hacia un gobierno global. Estas son las semillas que se están sembrando que van a conducir hacia el reino del anticristo. Escúcheme bien. Muchos líderes mundiales que creen en la soberanía de sus naciones están siendo aborrecidos por estos perversos globalistas. Miren ustedes, hay pocas naciones en Europa, contadas con los dedos. Polonia, Hungría, quizás una más. Cómo ellos no han permitido la inmigración islámica en sus países y los demás líderes europeos los aborrecen. Hermanos, estamos viviendo en tiempos emocionantes en los cuales vemos una vez más el cumplimiento de la palabra profética más segura. Sabemos que Dios es fiel y nos va a librar de todo mal y nos va a conducir a su reino. Gloria a Dios, Él nos guarda, es poderoso para guardarnos de toda caída sin mancha, presentarnos delante de Él con gran alegría, porque Él revela el fin desde el principio. Padre, te damos gracias por tu palabra poderosa. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por darnos esa ubicaína que nosotros necesitamos para ser entendidos en los tiempos y no caer víctimas del engaño globalista. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos revela las cosas que van a ocurrir. De tal manera que estemos apercibidos, sobrios, sensatos, velando. De tal manera que sepamos lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Y eso nos ayuda, Señor, para poder cumplir con nuestra misión en estos últimos días. Te damos a ti las gracias y la gloria por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien no ha hecho cuentas con Dios, aún no se ha arrepentido, no se ha vuelto al Señor de todo corazón, te doy la oportunidad. Repite conmigo esta oración. Dios del cielo, reconozco
que estoy en falta contigo. Me vuelvo a ti de todo corazón. Me arrepiento de mis pecados. Jesús, invoco tu nombre. Te confieso como mi Señor. Creo que el Padre te resucitó y yo recibo hoy perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones.